Hola amigos de Fundación Mafre, mi nombre es Nicolás Villamizar, soy pintor, estamos aquí en Arte en Digital y hoy vengo como artista colaborador de la exposición de Bill Brandt. Vamos a hablar un poco de la expo y del contexto que la rodea. He traído un invitado muy especial, un gran amigo y un excelente artista visual, cineasta. Bueno, voy a dejar que se presente él, que lo hará mucho mejor que yo. Hola, Lois, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí estamos. Yo muy contento de haber recibido esta invitación para hablar de este enorme fotógrafo. Yo soy Lois Patiño, sí, videoartista y cineasta. Trabajo entre el mundo del cine y del arte contemporáneo, siempre con imagen en movimiento. Y aquí estamos para hablar imagen detenida, pero bueno, con muchos ingredientes que creo que nos interpelan a los dos, ¿no? Tanto a tu obra como a la mía. Sí, claro, es un placer tenerte aquí y bueno, te explico a ti, a la gente que nos está viendo. Esta es una iniciativa que está haciendo la Fundación Mafre para enriquecer o poner más en contexto sus exposiciones y tener la mirada de otros artistas, hablar de ellas, estas conversaciones. Yo te tengo como colaborador a ti, en otra edición tendré a Marna Miller y básicamente es para hablar de nuestra visión, de la expo, del artista y también para eso te llamaba a ti que nos hables un poco de tu obra y sobre todo si tiene relación con la de Bill Brandt. De hecho, yo cuando pensé en ti fue por una foto en específico de Brandt y era muy de paisaje, te lo comenté. Pero luego tú viniste con otra perspectiva que la verdad es que me gustó mucho y es esta exploración de lo nocturno, ¿no? Y de las fotos de Londres de Bill Brandt en la época de los años 30 más o menos, durante la guerra también. Entonces, pues nada, cuéntanos tú cuál fue esta apreciación y qué fue lo que te llamó tanto la atención de esta serie de fotos. Sí, claro, tanto al ver la obra de Bill Brandt, tanto lo que se puede acceder por internet, como al ver la exposición, que está fantástica, ¿no? Cómo está toda ordenada en estas diferentes etapas, ¿no? Es un fotógrafo muy explorador, muy inquieto, ¿no? Y tiene primero esta fase, ¿no? De más de fotoreportero, pero que, claro, en un momento de la ciudad de Londres y de Inglaterra muy singular, ¿no? Más allá un poco de los contrastes sociales que le interesaba retratar, ¿no? Sobre todo con la minería y la alta sociedad de la que venía él. Las fotos que yo creo que son más fascinantes o más, también por el poder histórico que tienen, son estos retratos de Londres de noche durante la época de los bombardeos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y cómo tiene esos retratos de la gente durmiendo en el interior del metro o las calles desiertas, desoladas, ¿no? Que al ver las fotos en la exposición era casi inevitable pensar en cómo las ciudades se vaciaron ahora, ¿no? Estas imágenes que tenemos tan recientes durante la pandemia de ciudades que normalmente estaban llenas de gente, vacías, ¿no? En el caso de Londres nocturno, que retrata Bill Brandt, era por los bombardeos, ¿no? Y era muy fascinante ese espacio desolado, ¿no? Sí, la verdad es que, y ahí, ahora que lo has mencionado, sí que veía mucha similitud. Bueno, tú luego lo dirás, a lo mejor me equivoco, pero en estos espacios vacíos, estos también, estas siluetas que vemos en las fotos de Brand, muchas veces muy pequeñitas al fondo, o este personaje de esta foto muy conocida, que es como dentro de la bruma y con el sombrero y agarrado a una farola. Esto me recordaba mucho a ciertos fotogramas de piezas tuyas, ¿no?
Y luego es interesante lo que justo la foto que has mencionado del underground durante los bombardeos, que estaban todos estos cuerpos tumbados, durmiendo como muy en paz, ¿no? Parece que escuchas el silencio y te imaginas ese bombardeo fuera. Y justo esta es la obra que yo he escogido para interpretar en la fundación, que no sé si te he contado, y bueno, aprovecho a contar para los que nos están viendo, vamos a hacer una intervención dentro de la sala representando esta escena con un lienzo puesto a lo largo de la sala, y yo voy a estar pintando, va a ser un poco como un happening, un action painting, y esto lo rodaremos y lo podréis ver en unos días en la web y en las redes de la fundación. Y para volver a las fotos de Bran, a mí lo que más me gusta, y no sé tú qué opinas, son estos contrastes, ¿no? Este uso del blanco y negro con tanta, bueno, y muchas veces casi mucha textura, ¿no? Y mucho contraste entre el blanco y el negro. Son fotos que aparentemente son muy sencillas, ¿no? Minimalistas, pero tienen mucha potencia, mucha narrativa y casi como, pues es una poesía visual que te conmueve, ¿no? Te llega mucho. ¿Tú qué opinas de esto, Lois? Sí, yo creo, o sea, una de las señas de identidad de él parece este uso muy contrastado, ¿no? Del blanco y negro, que aparte que como él hace sus propias copias, ¿no? Que eso es también algo fantástico de la exposición, ¿no? Que vemos las copias que él Claro. ha positivado, ¿no? Un fotógrafo además que le daba tanto peso a ese proceso del laboratorio, ¿no? De hecho, al final de la exposición hay esta parte en la que vemos el proceso de transformación de una fotografía, ¿no? Que a veces hacía hasta composiciones. Y en los paisajes, sobre todo, tiene algunos más silenciosos y ya, claro, en el paisaje tendría como dos vertientes, ¿no? La paisaje vacío, sin figura humana, que está le interesa mucho el dramatismo de la atmósfera, que es otro concepto clave para él, ¿no? Muy vinculado al romanticismo pictórico, ¿no? Con los cielos, las tormentas, ¿no? Y ahí es donde él aprovecha, ¿no? Y le da ese dramatismo a partir del contraste. Y, y sí, y claro, a mí, yo que soy un cineasta que sobre todo ha reflexionado sobre esa relación entre el ser humano y el paisaje, la experiencia contemplativa, hay algo también de otras de sus fotografías de paisaje que es muy interesante con respecto a esta relación entre cine y paisaje, ¿no? Que el cine no solo lo que aporta de diferencial como básico es la imagen en movimiento, sino es la experiencia sonora, ¿no? Y hay unas fotografías de él cuando ya trabaja el paisaje con cuerpos fragmentados que los convierte casi en piedras, en formas, en texturas, que aparece de repente una oreja y un paisaje, ¿no? Esa serie que aparece una oreja y un paisaje que te hace un poco resaltar esa idea de lo sonoro de la fotografía, ¿no? Vuelve la experiencia mucho más sinestésica, ¿no? Eso es interesante. Y con respecto a la foto que has elegido para intervenir, es que yo creo que esa te va como anillo al dedo a ti en esta acumulación de cuerpos, ¿no? En la que se basa gran parte de tu obra o una línea de tu obra, ¿no? Cuerpos que muchas veces se juntan bueno, desde el amor, desde la fiesta, desde el baile, y aquí, claro, le das una connotación más dramática, pero que también imagino que en tu lectura va a adquirir otros tintes, ¿no? Pero que son imágenes muy impactantes, esas las del underground, ¿no? Convertido en refugio antiaéreo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que como dijiste antes, es casi que viene en un contexto perfecto, porque nosotros acabamos de salir de un confinamiento. Quizás antes de ese confinamiento no hubiésemos tenido tanta afinidad con esas ciudades vacías, que yo, por ejemplo, vivo, aquí tengo la Gran Vía a dos calles,
y era espectacular salir por la noche. Yo en mi caso salía a pasear al perro, pero es eso, era estas escenas de Madrid vacío, ese silencio, ¿no? Tan sonoro, que es lo que estabas tú hablando ahora de la importancia del sonido, y que luego lo hablaremos cuando lleguemos a tu obra. Para ti parte fundamental de tu obra, ¿no? El tratamiento de la imagen con un sonido ad hoc, pero muchas veces no concuerda, y tiene este peso de una atmósfera que como que te envuelve. Me parece maravilloso en la obra tanto de Brandt como en la tuya, que esto ya lo comentaremos. Y, y hablando de esto, de las ciudades, tú me comentabas que era interesante cómo artistas como Brandt o incluso Brassai han tomado casi la ciudad como protagonista, ¿no? Son retratos, como tú has dicho, retratos, pero de la ciudad y de su personalidad, de su voz en este caso. ¿Tú qué opinas o qué te recuerda en este caso, Brand? Claro, sí, la obra de Brandt, Nocturna, como creo que se cuenta también muy bien en la exposición, nace también, Brassai ya había hecho su retrato nocturno de París, y entonces sigue un poco la estela, ¿no? Eugene Atget también había hecho esas fotos tan fantásticas, fantasmagóricas, ¿no? Y yo creo que él viene un poco de esa línea. Y luego, antes de lo que comentabas también de la fotografía del hombre con el sombrero, la bruma, eh, claro, él es fotoreportero, pero tiene también muchos posados que están muy influenciados por lo cinematográfico. Se ve claramente Sí, el cine negro, expresionismo alemán también por ahí. No es un poco como la pintura de Hopper, ¿no? Que tiene estos encuadres muy inspirados en encuadres cinematográficos, ¿no? Pues él también tiene, ¿no? Y a veces utilizaba a su hermano o a familiares para posar en estos encuadres, que lo vuelve todavía más cinematográfico esto. Y sí, entonces, claro, también en el cine hay nace hacia eso, los años 20 o así, y años 30, lo que se llaman las sinfonías de las ciudades, que también es este retrato de la ciudad como un organismo, ¿no? Y que se van retratando pues distintos espacios y funcionamientos de la ciudad, ¿no? Normalmente desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Está la famosa Berlín Sinfonía de una gran ciudad, pero también una de las pioneras fue Manhattan, de Paul Strand y Charles Sear, creo que se llama el otro, ¿no? Que también muchos eran fotógrafos o pintores que se pasan al cine para pasar, ¿no? Digamos, florecer de las ciudades y cómo se representa ese espacio, ¿no? Y sí, y la noche es ese espacio también de intimidad, de cierta soledad, no sé, también hay algo de extrañamiento, ¿no? Que sí, también... de añoranza, ¿no? De nostalgia. Tiene este halo nocturno que es como que cuando todo el mundo duerme y tú estás despierto, estás como solo en esta inmensidad urbana, Sí, ¿no? sí, luego también el extrañamiento en el sentido del Unheimlich de Freud, ¿no? De Claro, la idea de lo siniestro dentro de lo familiar y lo cotidiano, ¿no? Que él también lo toca muy bien, sí, ¿no? sí, La total. foto, por ejemplo, de la fiesta de cumpleaños con los niños, que es una de mis fotos favoritas, que Espectacular. los globos están pegados al techo, ¿no? Y los niños parecen fantasmas ahí paralizados, ¿no? Ahí Sí, sí. consigue el Angelic totalmente, ¿no? Sí, o las dos doncellas, ¿no? Que están ahí como que parecen muertas de repente frente al banquete, y dices que es más casi una escena de terror que cualquier otra cosa. Yo esa taza de té que te están sirviendo yo no me la tomaba. Total, vamos. Sobre todo la de la izquierda, que tiene cara un poco de estar, no, de pocos amigos, vamos. Eh,
Esto que mencionas de la Sinfonía de Ciudad es muy interesante porque es verdad que en estas películas, en Manhattan, en Berlín, son Sinfonía de una gran ciudad, casi que son pases de fotos, ¿no? O sea, hay leves movimientos de cámara, pero lo interesante es que son eso, es un documental, pero con mucho dramatismo fotográfico que va enseñándote la ciudad tal como es y acompañada de estas sinfonías musicales, que sobre todo la de Berlín es maravillosa y esa no la conocía, esa me la recomendaste tú y la verdad es que me ha encantado. Me recordaba mucho y mucho el cine de los años 20, incluso al verlo, cuando ves estos planos de los motores y del vapor, te recuerda incluso al Mickey Mouse antiguo, ¿no? Con estos trombones detrás y estas orquestas, y es maravilloso. Yo no sé qué opinas tú, pero cuando estaba viéndolas me recordó un poco al opening scene o a la primera escena de Manhattan, ¿no? Que son también estas imágenes de Brooklyn, de Manhattan, obviamente, y con esta sinfonía detrás y la voz en off Sí, sí. de Woody Allen comentando el espíritu de la ciudad. También hay una similitud en Manhattan con los textos que ponen y que describen la ciudad. No sé si a ti también te ha recordado un poco. Sí, es que al final son como una especie de carta de amor hacia la ciudad, ¿no? Es un retrato y sí que, claro, claro, las ciudades tienen esta cuestión de lo geométrico, ¿no? Entonces, el encuadre, la fragmentación del espacio por medio del encuadre, la ciudad parece creada para encuadrarla, ¿no? Y sobre todo ciudades que son muy verticales, como Nueva York, ¿no? Hay también con respecto a esto va hacia otra línea, pero hay una película que reflexiona sobre Los Ángeles en el cine. Uh-huh. Los Ángeles es una ciudad muy horizontal, entonces es Claro. más difícil, como la imagen cinematográfica, fotográfica es vertical, es más difícil de fotografiar, ¿no? La película esta se llama Los Ángeles Play Itself, de Tom Anderson, que está fantástica también. Pero sí, el inicio de Manhattan, de Woody Allen, en este caso ya pues con el jazz, ¿no? Típico de él, Berlín o estas, claro, se llamaban sinfonías de unas sinfonías de ciudad, porque claro, era también con la música en directo, ¿no? Entonces Claro. era toda la experiencia de la sinfonía y la propia ciudad. Y tiene también algo, siempre hay algo como con la máquina, ¿no? Eso que comentabas tú, ¿no? Y ahí hay el futurismo. Lo de los encuadres también viene del montaje de Eisenstein, el montaje de diagonales cortadas para generar tensión, así. No, es un momento, un florecer que coincide con la época de Bill Brandt, ¿no? De los años, se empieza en los 20, los 30, y luego, sí, lo interesante también de la trayectoria de Bill Brandt, antes un poco al ver su biografía, era también, claro, Bill Brandt empieza como fotoreportero, ¿no? Foto social, muy vinculada a tal, y luego, cuando termina la guerra y también con el auge de la televisión, él ya se pasa hacia terrenos más de una fotografía más subjetiva, más centrada en el desnudo, en el paisaje, tratando no tanto de retratar una realidad, sino como de expresar una subjetividad, ¿no? Y ahí, claro, cuando aparece la televisión como medio de comunicación de lo que está sucediendo, ya el fotoreportero ya no es tan necesario, ¿no? O su puesto como divulgador de lo que está sucediendo en la realidad, ya la televisión coge ese puesto, ¿no? Entonces, también es un poco el devenir, que no me había dado cuenta en ese cambio, pero es interesante. Sí, no, totalmente. Y además que es un fotógrafo que, como tú lo has dicho, tiene una evolución que ha pasado un poco por muchas formas y maneras de lenguaje que es maravilloso.
Y además siempre, no sé si lo has visto tú, poniéndole algo de surrealismo, ¿no? Como también una fantasía en los encuadres, en el dramatismo este que tú decías, pero sobre todo lo ves por ejemplo, la foto esta de la oreja y la playa, es totalmente, hay algo surreal y mucho de Magritte también, ves ahí. Hay una foto de una piedra que parece un cuerpo que se está derritiendo, que ves un poco cosas de Dalí. Siempre muy un trasfondo muy surrealista, ¿no? Muy de lo onírico, del subconsciente, que eso a mí personalmente me encanta. Sí, yo ahí, sobre todo cuando entra a retratar el cuerpo, ¿no? Ahí, tanto desde esa fragmentación, a mí me encantan las de las manos, ¿no? Que se ven unos dedos superpuestos, ¿no? Como así, y al lado unas rocas, entonces las yemas de los dedos parecen piedras erosionadas, eh, pero también, sí, esa lente como de ojo de pez, así gran angular, Total. que deforma el cuerpo y lo lleva hacia algo más onírico. Sí, es interesante en la expo también que se ven las cámaras que él utilizó, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una en concreto, esa, la de que deforma los cuerpos, que al parecer la encontró en una tienda de segunda mano, es una Kodak de madera que tenía un angular y unas características así como de enfoque muy singulares, ¿no? Y es lo que también le permitió tener otro ojo, ¿no? Otra visión de la realidad que la llevaba hacia este ámbito más surreal. Sí, y ahora que lo mencionas, te quería preguntar, porque es algo que yo no, o sea, sí que nos fijamos nosotros quizás que somos artistas y estamos siempre pensando en cómo exponer nuestra obra y bueno, tú eres un artista del movimiento, entonces también eso cuenta mucho en tu manera de exhibir o de exponer tu arte ayer cuando comentábamos la expo, decías que había zonas que me quedé con esa palabra, que era como una constelación, ¿no? Y eso me gustó mucho. ¿Tú qué opinas, aparte de esto que quiero que me lo cuentes, de esta manera de Brand de exponer como en espejo sus obras, que lo veía por lo de cuando dijiste lo de las manos, ¿no? Que era como exponer el cuerpo y luego su espejo en piedra. O, por ejemplo, en la parte de la exposición de arriba y abajo, estas escenas que son aparte, parece calcada la foto, hay una que está una doncella en la bañera y luego justo al lado una escena familiar muy humilde con una bañera, pero de estas antiguas redondas de metal. Pero me pareció muy curioso esta manera de él de exponer su trabajo en espejo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo creo ese es uno de sus primeros libros, ¿no? En el que hace ese retrato, ¿no? Y el libro va así, díptico, Sí, misma composición, misma acción, cómo es en la alta sociedad inglesa y cómo es en la baja, sobre todo en la minería, ¿no? Tanto bueno, del norte de Inglaterra, ¿no? Que retrató él bastante con la zona industrial del carbón y el acero, y el Londres. Él, como venía de familia rica o adinerada, digamos, aunque con un devenir extraño, ¿no? Teniendo que escapar de Alemania, nacionalizándose inglés, pero tenía acceso también a esa clase social que no siempre es tan fotografiable o tan fácil de acceder. Y yo creo que es de una simpleza y una tan directo y ese efecto espejo que es demoledor, ¿no? Y sí, luego, total. cuando la exposición sigue más o menos este orden cronológico, con los tamaños, con las ampliaciones que hizo el propio Brandt, que son tamaños relativamente pequeños, ¿no? Que te lleva a una experiencia más íntima del paisaje. Algunos son paisajes muy amplios, pero un tamaño, bueno, un poco más grande que esto, pero pequeño. Y luego, cuando llegamos tanto a los retratos de artistas, que hace esta versión tan personal de retratar el ojo, solo un ojo, ¿no?
de la persona, que es interesante la expresividad que logra ahí, el grado de abstracción, pero sobre todo a mí a nivel de montaje la parte que más me gustó es esa en la que mezcla ya formas más fluidas, más sinuosas, de las rocas, rocas casi que parecen esculturas de Henry Moore, con formas de los cuerpos, ¿no? Así, y que ya sí que se despliegan, ¿no? Sí, usaba este símil de la constelación, ¿no? Porque son fotografías como flotando en la pared que generan entre ellas conexiones secretas, ¿no? Con las estrellas. Sí, eso a mí también me encantó porque, como tú decías antes, en mi obra, con la de los cuerpos en el suelo, la mía también es muy de constelación, ¿no? Y suelo hacer, aparte, estas formas muy orgánicas que muchas veces no son cuerpos en sí, pero tú las vas uniendo. Y la verdad es que coincido contigo al 100% en esto, porque es verdad que vienes de una narración completamente lineal, que es muy clara y aparte, justo cuando va a montar en espejo, es eso, es inmediata y vas como leyendo un libro, ¿no? Y de repente te encuentras en esta sala con todo esta composición de estrellas y aparte con el contenido de las fotos, es maravilloso. Y hablando pues, de estrellas y de constelaciones, y que era lo que más me gustaba de esta conversación, vamos a pasar a ver esta similitud con tu obra, que yo, como te dije, la encontré con una foto en especial al principio, y era con esta de la playa y el río, que se llama Río Kukmer, me parece la foto. Y luego tú me hablaste de la exploración de la noche, ¿no? Y luego hablando de las ciudades, me encantó y empecé a darle esta vuelta y vi tu obra sobre Tokio, y la verdad es que ahí encontré realmente la gran similitud, sobre todo también con la Sinfonía de Ciudad. No sé, cuéntanos tú cómo ves esto, cómo te encuentras identificado o qué Sí, ves de ti en Brandt. sí, a mí lo que me... En Bill Brand lo que veo cuando retrata el paisaje solitario, en ese cuerpo a cuerpo entre el fotógrafo y el paisaje, que es algo que a mí me interesa mucho, tiene esta vertiente más, esa como subrayando las atmósferas dramáticas, más de donde vemos a Turner, las nubes de John's Constable, de Friedrich, ¿no? Vemos todo esto. Y luego esa fotografía en concreto que dices tú, que es mucho más oriental, ¿no? Mucho más minimal, más vacío, más silencio, más... Y en esa línea es un poco la que yo intento trabajar un poco más en mi obra, ¿no? Desde la quietud, más que desde la tormenta, ¿no? Digamos. Ujú. Y esa línea tiene unas cuantas fotografías de Brandt alucinantes, ¿no? Como muy vaciadas de elementos visuales, ¿no? Y sí, yo en mi obra he trabajado también la noche como abstracción, ¿no? La noche, igual que la niebla, como un elemento que borran la imagen, ¿no? Que van quitando elementos de la imagen y por eso mismo también haciéndola más abierta, más porosa, ¿no? En la noche, en la oscuridad puede haber de todo, ¿no? Porque como no lo ves, en la niebla lo mismo, ¿no? Entonces hay un ingrediente de misterio mayor, ¿no? Y ahí eso me interesaba de la exploración de la noche, ¿no? Tengo varias obras en torno a la noche, trabajadas en distintos contextos, distintos paisajes, una en el desierto del Sáhara, Fayir, con figuras estáticas en el paisaje, otra en la frontera entre Galicia y Portugal, que trabajo en torno a, bueno, represento un instante de la memoria del paisaje, que es retratando un momento de contrabando en la frontera entre Galicia y la que comentas de Tokio te la pasé así como en secreto, porque es una obra que no tengo terminada, me falta el trabajo sonoro sobre todo, pero y es mi primera aproximación también a un paisaje urbano, pero muy vaciado, ¿no? Lo que hago en esta película es
grabo Tokio desde la distancia de noche, dejando únicamente visibles las luces, ¿no? Las luces de la ciudad, las luces de los trenes luminosos, de los barcos, y voy superponiendo capas de manera que construyo una especie de ciudad Blade Runner, pero mucho más teñida del vacío de la pintura de paisaje zen, ¿no? Que es un poco en la que me basaba yo, ¿no? En dejar las formas indefinidas, ilimitadas, para hacerlas infinitas, ¿no? Y eso Sí, es un sí. poco lo que me interesaba de Bill Brandt en el paisaje, es esa parte más silenciosa de su obra. Sí, a mí personalmente mi favorita, tuya, bueno, casi todas me encantan, pero la de Montaña en Sombra me parece una maravilla. Y aparte del inicio al final, que tiene una sorpresa que no la voy a decir, pero bueno, ese cambio y también me recuerda estos esquiadores así tan pequeñitos en esa montaña enorme, luego el contraste con el sonido, la verdad que aquí sí que se ve esa importancia de la sonoridad, ¿no? De lo que el paisaje te evoca y esa conexión entre la mente, lo que ves, lo que escuchas. Y justo en esa obra es maravilloso y me recuerda mucho a una foto de Brandt, que es la de los buscadores de carbón. No sé si te recuerdas, porque están esas dos personas pequeñitas y la verdad que ahí vi una conexión casi al 100%. Sí, sí. Esa también es una de mis favoritas hasta ahora. Todos los cortometrajes yo los tengo subidos en mi página web o en mi canal de Vimeo. Los largometrajes, no, Costada Morte y Lua Vermella. Lua Vermella se puede ver en Filmin, eso sí. Y bueno, también me han dado la noticia recientemente de que mi próximo corto va a estar en el Festival de Cannes, en la quincena de realizadores. Estoy muy entusiasmado. Enhorabuena, Lois. Gracias, gracias. Este se llama Sycorax. Es una película codirigida con un amigo argentino y se centra en un personaje de La Tempestad de Shakespeare. Está rodada en las Azores y también es una fusión de mi universo y mi interés por el paisaje con el universo teatral que suele trabajar Matías. Así que nada, pues, contento con eso. Pues eso, habrá que estar pendiente de eso, a ver cómo termina, pero seguro, como siempre, te va a ir fenomenal en esta aventura en Cannes, Lois. Y bueno, y como tú has dicho también, os invito a los que nos están viendo a ver Lua Vermella, yo la acabo de ver, es una maravilla, además es casi que, bueno, yo que más o menos conozco tu obra, aquí hay algo más de ficción, ¿no? Que es un poco casi una peli de terror. Y eso, la verdad es que también te vi muy a gusto en ese ambiente, ¿no, Lois? Que también va un poco con lo que hablábamos al principio de este dramatismo y una narrativa que hace que el paisaje sea un personaje más, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco sobre esto. Sí, sí, sí. Sí, al final yo lo que trato es de extraer una expresividad del paisaje. Yo soy de Vigo, de Galicia, y mis dos largometrajes hasta ahora transcurren en Costa da Morte, ¿no? Es un paisaje, aparte de lo físico, climatológico, lo histórico con respecto a los naufragios de la zona, también está muy cargado de mitos y de leyendas, ¿no? Entonces, en esta película, en Lua Vermella, lo que trataba de trabajar era esta relación entre el mito y el paisaje, ¿no? Y Galicia, los mitos más, o los seres más identitarios del imaginario gallego son las meigas, las brujas y la Santa Compaña, ¿no? Entonces, a partir de la historia real de un buzo de Costa da Morte, el Rubio de Camelle, es un buzo que ha recuperado más de 40 cadáveres de náufragos perdidos en el mar. Ese personaje, su historia es real y se interpreta a sí mismo en la película, es el hombre que aparece, ¿no? Y la película trata de trabajar en torno a esto, ¿no? Esta relación entre estos mitos
dramáticos y el paisaje, ¿no? Hay una cita una frase de Eugenio Dors que más o menos presenta a Galicia como si fuera un palco hacia el océano, ¿no? Y el océano Atlántico durante muchos siglos fue un mar misterioso, ¿no? Se entendía como el fin del mundo, ¿no? Y entonces la convivencia con ese mar misterioso, ¿no? Que era ilimitado, genera unos mitos particulares, ¿no? Y esta película trata un poco de trabajar en torno a ahí, generando una nueva leyenda en torno a este bus. Pues me ha encantado, Lois, y espero que, yo creo que esta peli, bueno, que se presentó de tus pocas pelis que hemos podido ver en cines aquí en Madrid y ahora en Filming, pues todo el mundo la podrá ver. Nada, Lois, por concluir, algo que me parece muy, muy curioso y yo como artista, hay un reto con el que me enfrento siempre y no sé tú, pero para mí siempre es muy complicado porque tienes que abordar toda la obra con algo muy concreto y tal, son los títulos de las obras, ¿no? Y yo veo tus títulos y la verdad es que digo, no, es que no sé cuál me puede gustar más. Pues son maravillosos todos. Voy a nombrarlos para que la gente los conozca. Y bueno, está Costa da Morte, Lua Vermelha, luego Montaña en Sombra, El Sembrador de Estrellas. Son como, vamos, a mí es que me llegan y todas las pelis le veo el nombre y las quiero ver. Entonces, ¿tú cómo trabajas eso? ¿Cómo son los títulos? ¿Los tienes de antes? ¿Van? Cuéntanos. Claro, es más fácil para mí que haces una película cada X tiempo que un cuadro que tú además con lo prolífico y lo ágil que eres pintando, si tienes que tienes que titular por serie, que si no Sí. se te va a agotar. A mí me gusta trabajar en torno a conceptos poéticos del paisaje, al final, un poco que el título responda un poco a la esencia de la película, ¿no? Y tratar de condensar la esencia de la película en palabras, pero sin ser evidente o sin ser una poesía como muy elevada, ¿no? Hay como que encontrar el equilibrio y hay veces que sale a la primera, otras veces te lo tienes que trabajar mucho y sí, Sin montaña en sombra, Noche sin distancia. Eh, Trato un poco de jugar en torno a esto y encontrar, pues bueno, lo que tiene la poesía, ¿no? De extrañamiento con el lenguaje y tratar a partir de palabras y conceptos cotidianos conectados de otra manera que emergen, ¿no? Dan otra perspectiva de la realidad, ¿no? Que es un poco de lo que se trata en el arte y los artistas, ¿no? De tratar de mostrar otro prisma de la realidad a través de nuestra mirada, nuestra manera de sentirla. Y el título un poco hay que, ¿no? Procurar que se identifique con eso. Sí, sí, no, y tú lo has dicho, tus títulos son muy poéticos y resumen o condensan la esencia de la película. Y, y hablando de eso, es lo que también en la obra se puede rescatar mucho en la obra de Brand, ¿no? Esa poesía visual que tiene tanto fondo y tanta narrativa, ¿no? Y claro, y ahora, por ejemplo, también está si queréis, hablando de poesía, está la exposición en la Fundación de Miró, que tú no la has visto y deberías irla a ver, te va a encantar, Lois, y también habla de esto, de lo poético dentro de la obra, de Miró en este caso, y me parecía un bonito cierre de esta conversación. Ha sido un placer hablar contigo, Lois, por muchas más que siempre tenemos nosotros en privado, pero esto ha sido un gusto compartirlo con la Fundación MAFRE y con todos sus espectadores y espero tenerte por aquí en otras ocasiones y bueno, ya nos veremos en los cines, ¿no? Total, un placer, Nico. Gracias a la Fundación y a ti por la invitación y nada, que todos disfruten de la exposición de Bill Brandt
Y la del Miró no me la pierdo, que el otro día no me dio tiempo, pero no me la pierdo. Pues nada, Lois, un placer tenerte por aquí y te mando un abrazo desde aquí. Chao, Chao, Chamito. chao.